Dios sea bendiciendo nuestras vidas en esta tarde, un poco fría, pero hermosa tarde que el Señor nos da de poder estar en su casa, de poder estar adorando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6. Continuamos ahí. Mateo capítulo 6, versículo 24. En este versículo hay unas palabras que llenaron mi corazón. Nos habla en este versículo de cosas muy importantes que nosotros debemos considerar, tener a bien y poder hacer de nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 24, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a la riqueza. En Biblia, el lenguaje sencillo dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y en el Kadosh dice, nadie puede ser esclavo de dos amos. Mire, esta traducción me encantó, por eso la puse. Nadie puede ser esclavo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo. O despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de los dos, Yahvé y el dinero o mamón. Amén, tome su asiento. Bendito es el nombre del Señor. Si hay algo que, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay algo que el Sermón del Monte siempre nos ha invitado generalmente a tomar decisiones entre una postura y otra. No podemos estar ajenos a lo que el Sermón del Monte nos ha ido hablando y en el cual usted y yo debemos tomar una postura, debemos tomar decisiones. A diario tomamos decisiones, a diario cuando abrimos nuestros ojos, incluso decidimos por qué lado de la cama nos vamos a levantar o con qué lado del pie nos vamos a levantar en algunas ocasiones. Hay algunos que se levantan con el pie izquierdo y andan todo el día negativos o enojados, como dice allá el hermano Esteban. Y hay otros que se levantan con el pie derecho, que por más que les quieran hacer daño, les digan algo, son una taza de leche. Pero son las decisiones que tomamos a diario. Son las decisiones que a diario debemos tomar. Y la palabra no está ajeno a eso. La palabra que el Señor nos ha hablado a través de, como le dije, a través de las bienaventuranzas, el Señor nos hacía escoger. Después pasamos por si somos sal o somos luz. No sé si se recuerdan, donde también debíamos escoger y donde nos debiéramos a veces preguntar y reflexionar a veces, ¿qué somos? No sé si se recuerdan, hace muchos años atrás había el grupo de teatro de la iglesia de Osorno y había una obra que hacían en el cual decía, ¿qué somos? Y la pregunta debiéramos hacernos a diario, ¿qué somos? ¿Qué voy a hacer este día? ¿Voy a ser sal? ¿Voy a ser luz? ¿O voy a ser aquella luz que se va a esconder o aquella sal que es insípida, que no sirve nada más que para ser pisoteadas? A diario el Señor nos está haciendo tomar decisiones. La pregunta que debemos hacernos a diario es, ¿qué somos usted y yo? ¿Somos sal? ¿Somos luz? ¿Somos aquella sal que Cristo quiere que seamos? ¿Somos aquella luz que Cristo quiere que seamos luz? ¿Estamos enfocando, estamos irradiando aquella luz que es la de Cristo? Después veíamos cómo interpretar bien la ley, en la cual también debíamos tomar decisiones, si hacer bien las cosas, así como Jesucristo las quería, o las hacíamos mal. Después vimos en el contraste que se nos da de las riquezas, ¿se recuerdan? Si hacer riquezas o tesoros acá en la tierra, o hacer tesoros en el reino de los cielos. La semana pasada aprendíamos si queríamos andar en luz o en tinieblas, con nuestro ojo bueno o nuestro ojo malo. No sé cómo les fue en la semana, qué clase de ojo tuvieron.
Y espero que hayamos tenido un ojo bueno y que hayamos hecho buenas cosas. Pero si aún no cambiamos, debemos hacerlo, debemos tomar aquella decisión. Y hoy Dios nos va a hablar, nos va a hacer tomar otra decisión. Si tomar la riqueza o a Dios. ¿Qué es más importante para nuestras vidas? En este versículo Jesús continúa la advertencia en cuanto al intento de mantener simultáneamente dos lealtades que son mutuamente exclusivas. Los términos correlativos que Jesús emplea es servir y señores. Indican una relación que exige absoluta obediencia. Para los que vivían en el mundo antiguo, para los que vivían en el tiempo de Jesucristo, este dicho era todavía más gráfico que para nosotros. Muchas veces nosotros a lo mejor al leer esta palabra no entendemos lo que Jesucristo quiso decir. Pero la Reina Valera lo traduce como ninguno puede servir a dos señores. Pero eso no significa, lamentablemente la Reina Valera pierde la fuerza, pierde el valor original que Jesucristo quiso decirle. La palabra que traduce para servir es duleium, dulos, que quiere decir es un esclavo. Y duleium quiere decir ser esclavo de alguien. Por eso digo que la Reina Valera pierde el sentido, pierde el valor original, pierde la fuerza con lo que Jesucristo le estaba diciendo a aquellos hombres en el Sermón del Monte. Porque lo que Jesucristo le estaba diciendo a ellos, prácticamente lo que quería decir, que ellos debían ser esclavos. Ninguno puede ser esclavo de dos señores o de dos amos. Solamente esclavo de uno solo. Y da a escoger qué esclavo quieres ser tú. La palabra que la Reina Valera traduce para señores es Kyrios. Y Kyrios es la palabra que denota absoluta propiedad. Comprendemos mejor el sentido si lo traducimos. Nadie puede ser esclavo de dos amos. Nadie puede ser esclavo. Y cuando hablamos de Kyrios, que importante, porque a veces lo escuchamos y lo pasamos a llevar o lo pasamos como algo tan normal. Y la palabra Señor se pierde en ese aspecto porque decimos, un Señor, este otro Señor. Y entre nosotros a veces cuando uno va a comprar, ¿qué quiere Señor? Pierde toda la fuerza, pierde todo lo que Jesucristo realmente quería decirle a aquellas personas. Jesucristo estaba hablando con todo poder, con toda autoridad. Le estaba diciendo, el que quiere servir a dos señores, él quiere, cuando hablamos de señor, es amo, dueño. Amén. Y esa es la fuerza, el origen que Jesucristo quería darle a la palabra del Señor. Cuando nosotros decimos que nadie puede servir o nadie puede ser esclavo de dos amos. Tú no puedes estar hoy día aquí y mañana allá. No, al contrario. Nuestro corazón, nuestra decisión debe ser solo a un Señor. Ya basta. Jesucristo le estaba diciendo en pocas palabras. ¿Por qué agrega cuando dice que no puede servir? En la palabra poder viene de dinamus, que es dinamita, que es poder. Es algo que ellos podían hacer y debían hacer. Es algo que tú y yo debemos hacer constantemente, de querer servir o a uno o al otro. Amén. Para entender todo lo que esto quiere decir e implicamos, debemos recordar dos cosas sobre los esclavos en el tiempo de Jesús. ¿Quién eran estos esclavos? ¿Quién eran estos dulos? Primero, un esclavo no era una persona. Por eso le digo que pierde todo lo que realmente Jesucristo quiere decirles. Cuando usted y yo digamos, yo soy esclavo de Jesucristo, quiero ser el dulo, el más bajo de los servidores, que la palabra que Jesucristo quiere que nosotros seamos, es aquel esclavo que no era una persona, no se miraba como una persona, sino como una cosa, como un objeto. A los ojos de la ley, eso era un esclavo. No tenía absolutamente ningún derecho. Su amo podía hacer con él lo que le diera la gana, lo que él quisiera, podía hacer con ese esclavo, con esa persona. A los ojos de la ley, el esclavo era una herramienta viva. Su amo le podía vender, apalear, expulsar y hasta matar. Su amo era su propietario tan totalmente que poseía todo lo que fuera o tuviera este esclavo. Todo lo que podía lograr este esclavo le pertenecía a su amo. Él era una cosa, era un objeto. Era alguien que
no tenía valor en sí mismo. De esa forma se expresaban, o de esa forma ellos tenían el concepto de un esclavo. Entonces, cuando Jesucristo le está diciendo a aquellos judíos, a aquella multitud que se encontraba en el monte, le está diciendo que nadie puede ser esclavo de dos señores. Y ellos, cuando le pronunciaron esclavo o dulos, ellos comprendían totalmente cuando le estaba haciendo escoger por uno o por otro. O eres de las riquezas o eres del Dios vivo. Pero de uno de los dos, esclavo tienes que ser. Amén. De uno de los dos nosotros somos esclavos. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del mundo. No hay un término medio para Jesucristo. Para los hijos de Dios no podemos tener términos medios. O es sí o es no. O somos o no somos. ¿Dónde estamos? Por eso es importante que nosotros hoy podamos entender, comprender, tener la capacidad de poder saber dónde está nuestro corazón. ¿Estamos aquí? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estoy comportándome como Dios quiere? ¿O estoy realmente como aquel Demas que dejó a Pablo? Amén. Segundo, los esclavos en el tiempo de Jesús no tenían literalmente nada de tiempo para sí mismos. Cada momento de su vida pertenecía a su amo. En las condiciones actuales de vida, una persona tiene ciertas horas para trabajar. Usted y yo tenemos ciertas horas para trabajar y fuera de esas horas de trabajo, las restantes son, normalmente uno dice, son nuestras. ¿No es así? Podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos participar en una iglesia como lo hacemos nosotros, podemos tener intereses que no están dentro del trabajo, pero un esclavo no era eso. Un esclavo no podía moverse, un esclavo no tenía tiempo para sí mismo. Uno puede trabajar a lo mejor en una oficina y después en la tarde como la Danielita a lo mejor, que trabaja en la carnicería y después en la tarde a lo mejor puede tocar violín y puede desestresarse y puede estar tranquilita ahí tocando su violín o alguna de ustedes tocando su mandolina, su guitarra y se desestresa y tienen ese tiempo y ese tiempo que utilizan para poder desestresarse, ese tiempo que utilizan a lo mejor para tocar o hacer lo que a ustedes les gusta, en ese tiempo es para ustedes, es de ustedes, pero un esclavo no lo tenía. Amén. El esclavo no tenía ni un momento de tiempo que le perteneciera. Todos sus momentos pertenecían a su amo y toda su persona estaba siempre a disposición de su amo. Esta debe ser nuestra relación con Dios, que todo nuestro tiempo dependa de Dios. En relación con Dios no tenemos derechos propios. Dios debe ser el dueño indiscutible de nuestras vidas. No debemos preguntarnos ¿qué quiero yo hacer ahora? No sé si normalmente a veces uno se pregunta ¿y qué voy a hacer ahora? Y nos preguntamos a veces ¿qué voy a hacer ahora? No, siempre debemos preguntarnos ¿qué quiere Dios que haga ahora? Se debe hacer diferente la pregunta. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. No podemos decir una vez haré lo que Dios quiera que haga y otras haré lo que yo quiera, que es normalmente lo que nosotros hacemos. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en duda, cuando necesitamos de Dios, cuando se necesitaba de Cristo, la gente llegaba, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Pero después cuando ya estábamos bien, ya estábamos un poco mejor, ya habíamos pasado aquella prueba, aquella dificultad, ahora hago lo que yo quiero. Y es algo que nosotros no debemos realizar, no podemos hacerlo. El cristiano no tiene un tiempo en que es cristiano. No hay momento en que pueda bajarse el listón o estar fuera de servicio. Nosotros en todo tiempo debemos ser cristianos. No solo un momento, no solo una etapa, no solo cuando estamos en la iglesia, no solo cuando estamos con alguien que nos ve y sabe que es cristiano, sino que en todo tiempo usted y yo debemos ser cristianos. Amén. Si no le gusta, no me reclame a mí. Reclámele a quien es su amo y su dueño. Amén. Al cual nosotros decidimos servirle y seguirle. A él, reclámele. A mí, no me reclame.
Yo solamente soy un portavoz que primero va para mí y también después le transmito a ustedes. Amén. Un servicio de Dios a tiempo parcial o intermitente no basta. Ser cristiano tiene que ser a pleno tiempo. En ningún otro sitio de la Biblia se nos presenta más claramente el servicio exclusivo que Dios demanda. Jesús continúa diciendo, no podéis servir a Dios y a Mamón, o las riquezas en otras traducciones. Esta era la palabra hebrea para las posesiones materiales, la palabra mamón. En su origen no era una palabra mala. No es que seamos mamones, ¿ah? No se refiere a eso, ¿ya? Para que no digan a algunos que hay que ser mamón ahora. No. En su origen no era una palabra mala. Los rabinos, por ejemplo, tenían un dicho que el mamón o la mamona de tu prójimo sea tan digno de respeto como el tuyo o el suyo propio. Es decir, uno debería considerar las posesiones materiales de su prójimo como algo tan sagrado como las suyas. No había maldad, no había malo y no había reprimenda, podríamos decirlo de parte de Dios, hacia las riquezas o hacia las cosas materiales. Pero la palabra mamona tuvo una historia de lo más curioso y reveladora. Procede de una raíz que quiere decir confiar un depósito. Y mamona era lo que uno le confiaba al banquero o a la empresa de seguridad que fuera para que lo guardara de todo riesgo. Pero conforme fueron pasando los años, mamona llegó a significar no lo que uno confía, sino aquello en lo que uno confía. No es lo que yo guardaba, en pocas palabras quiere decir, lo que yo guardaba, eso era mamona. Pero después con el tiempo se fue dando vuelta la tortilla y aquellas cosas materiales, yo puse mi confianza en aquellas cosas materiales, ya no se guardaba o ya no se le ponía que alguien lo confiera, sino que yo ponía toda mi dependencia, toda mi seguridad, toda mi confianza en aquellas cosas materiales que podía conseguir. Es como muchas veces, no sé si usted ha escuchado el dicho, que si yo no trabajo, mi familia no come. ¿Su confianza dónde está puesta? ¿En dónde está puesta? En el trabajo, en sus fuerzas, en lo que usted puede hacer, en lo que usted puede realizar. No está puesta en el Señor. Y muchos, por eso, cuando Jesucristo le dice que no puede servir a dos señores, que no pueden servir al dinero, que no pueden servir a la riqueza, es porque aquellos judíos habían perdido su confianza en el Dios que lo había sacado de Egipto. Por eso es tan importante, porque Cristo, el Dios Todopoderoso, lo había sacado de servidumbre, de la esclavitud que vivían. Les había mostrado por el desierto todo lo que ellos habían pasado, vivido, pero ellos no comprendieron y no entendieron aquellas cosas. Y en el tiempo de Jesucristo, en vez de confiar en el Dios Todopoderoso, que les podía enviar el Salvador, que les podía enviar, ellos empezaron a confiar en las cosas materiales. Empezaron a confiar en el dinero. Lo mismo que nos sucede a nosotros muchas veces. ¿A cuántos que hemos estado a veces sin trabajo? Dios ha puesto su provisión. Dios ha mostrado su misericordia en nuestras vidas. Pero cuando tenemos trabajo, empezamos a enfocarnos en el trabajo y empezamos a trabajar y a trabajar y perdemos el enfoque de buscar a este Dios que antes buscábamos cuando estábamos sin trabajo, cuando estábamos en necesidad. Y toda nuestra confianza se fue a Mamona o Mamón, a este Dios de la riqueza o a este Dios que significa la parte material en la cual uno se podía sustentar, dejando a Dios de lado. Por eso es tan importante. La historia de esta palabra muestra bien claro que las posesiones materiales pueden llegar a usurpar un lugar en la vida que no estaba programado que ocuparan. En principio, las posesiones materiales de una persona eran las cosas que confiaban a otra persona para que las tuvieran a salvo,
pero por último llegaron a ser las cosas en las que la persona ponía toda su confianza. No digo que las cosas materiales sean malas. No digo que el que uno pueda obtener algo más no es malo. El problema es cuando ese algo está por encima de Dios. Amén. No se puede describir mejor el Dios de una persona que diciendo que es el poder en el que confía. Y cuando se pone la confianza en las cosas materiales, estas se han convertido no en su apoyo, sino en nuestro Dios. Este dicho de Jesús nos obliga a plantearnos el lugar que deben ocupar en nuestras vidas las posesiones materiales. La enseñanza de Jesús descansa sobre 3 grandes principios. Primer principio, todas las cosas pertenecen a Dios. Y si estos principios no los tenemos claros, vamos a andar siempre mirando a Mamón. La primera de las cosas que tenemos que tener clara, que todas las cosas le pertenecen a Dios. La Escritura lo deja bien claro. Dice el Salmo 24:1, dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan. Dice la Escritura en el Salmo 50, 10 y versículo 12: porque mías son todas las bestias del bosque y el ganado de 1,000,000 de collados, y si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque el mundo y todos los seres que habitan en el mundo son míos. Así dice el Señor. De Dios, a Él le pertenecen todas las cosas. Amén. En las parábolas de Jesús es el amo en el que confía sus talentos a sus siervos. No es los siervos ponen los talentos en el amo, sino que el amo pone los talentos en sus esclavos, en sus siervos, en sus dulos. Es Dios el que pone los talentos en nuestras vidas. No son tus talentos que pones tú en las manos de Dios, sino que Él está obrando en tu vida. Amén. Y el propietario del que confía su viña a sus campesinos no era los campesinos que ponían o tenían la viña, sino que el propietario ponía la viña. Este principio tiene consecuencias incalculables. La persona puede comprar y vender cosas. Hasta cierto punto pueden cambiarlas y organizarlas, pero no crearlas. Nunca tú y yo vamos a poder crear algo, porque solo el Creador es el que crea. Solo el Dios Todopoderoso, el que es dueño de todas las cosas y todas las cosas le pertenecen, Él es el que puede crear. Por más que tú puedas esforzarte, por más que tú puedas trabajar, por más que tú puedas luchar, nunca podrás crear algo, porque el Creador ya lo ha creado. Amén. Y por eso es claro este principio, que todas las cosas le pertenecen a Dios. Por más que yo quiera decir, no es así, yo hago lo que quiero, como decía la canción de mi hermano Esteban antes, que era soltero y hacía lo que quería, yo soy soltero y hago lo que quiero. No podemos confiar en eso. No podemos confiar, y no puedes confiar en que Dios en este momento a lo mejor te tiene bendecido, te ha guardado, te ha cuidado. Y a lo mejor nos hemos comportado de una manera diferente a la que Dios quiere. Pero no por eso nos podemos confiar en que Dios no podrá poner su mano sobre nuestras vidas. Cuidado, amados hermanos, amadas hermanas. Cuidado, amada iglesia o persona que está escuchando. Si te ha ido bien hasta el momento es solamente por la misericordia de Dios. Porque el Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas. Te podrás burlar, te podrás jugar, podrás estar haciendo cosas que no corresponden. Podrás a lo mejor estar aquí incluso a lo mejor burlarte o no estar presente. O que no tomar con importancia las cosas de Dios. Pero quiero decirte una cosa. Que Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada que a Él no le pertenezca y que el día de mañana pida cuentas. Podrás reírte, podrás jugar, podrás burlarte, podrás ser irreverente o irrespetuoso, pero llegará el día en que Dios te llevará a juicio y tendrás que dar cuenta. Amén. No hay nada en el mundo
que uno pueda decir, esto es mío, sino solamente esto pertenece a Dios. Y sabe, gócese, alégrese, conténtese, porque Dios le permite usarlo. Amén. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha permitido usar? ¿Cuántas cosas el Señor no nos permite a día disfrutar y gozar? De aquí surge un gran principio de la vida. No hay nada en el mundo de lo que nadie pueda decir, esto es mío y hago con ello lo que me da la gana o lo que quiero. Por el contrario, lo que debo decir, esto es de Dios y debo usarlo como Dios quiere que lo use. Se cuenta de una maestra de la ciudad que llevó a una alumna un día a un campo. Esta niña no había visto nunca tantas flores juntas. Se volvió a su maestra y le dijo, ¿cree usted que a Dios le molestará que coja algunas flores? Algunas de sus flores. Esa es la actitud correcta en la vida y todo lo que hay en el mundo en la cual usted y yo debemos andar. Que todo es de Dios. Y hay cosas que usted y yo vamos a hacer que a Dios no le va a molestar. Pero sí Dios quiere que usted y yo podamos preguntarle y actuar en esa actitud de que todo es de Dios. Mi vida, su vida es de Dios. Amén. El segundo principio es que las personas son siempre más importantes que las cosas. ¿O no es así? Para Dios, las personas son más importantes que las cosas. A veces a nosotros se nos olvidan aquellas cosas y a veces hacemos que las cosas sean más importantes que las personas. A veces podemos rayar el auto, chocar el auto y a veces nos preocupamos más del auto, de que si a la persona le pasó algo o no le pasó algo. ¿O no es así? A veces se puede rayar la pared, o los niños que les gusta rayar las paredes de la casa, le damos más importancia a que rayaron la pared que ir y enfocarnos en que por qué motivo rayó la pared. ¿Qué es más importante? Que el celular se le haya caído al hijo, y a veces nos molesta porque se le cayó el celular y se le quebró la pantalla, siendo más importante ese celular que se le quebró la pantalla que el hijo. Hay una historia muy linda que revela de que un padre, porque algo que hizo el hijo, no recuerdo bien la historia, lo golpeó mucho, que terminó dañándole las manos, y dice la historia que incluso se la llegaron a imputar. No sé si es verdad la historia, pero lo que refleja esa historia es la importancia que muchas veces le damos a las cosas materiales más que a las personas. Y este principio es que para Dios lo más importante son las personas que las cosas. Si se adquieren las posesiones, si se amasa el capital, si se acumula la riqueza a costa de tratar a las personas como cosas, entonces todas esas riquezas son malas, siempre y cuando se olvide ese principio o no se tenga en cuenta. O se viole, se producirá irremisiblemente un desastre a gran escala. Si la hermana Karina, que Dios la ha bendecido en su pastelería, hace mal uso de sus trabajadoras, porque tiene trabajadoras, y eso es bendición, y eso es prosperidad, y Dios la ha bendecido. Pero si ella hace mal uso de sus trabajos, es explotadora, las hace llegar muy temprano, no les da comida, no las alimenta, más encima cuando tiene que pagarle el sueldo no se lo paga, le dice la próxima semana y así se las lleva, le pagan menos, no le paga las horas extra y ella está amasando una riqueza o un estatus mejor. Está mal concebido. No es la forma. No está siendo bendecida. Está haciendo uso de algo que no corresponde y no debiera ser para ella. A lo mejor decir o diría, como Dios me bendice, porque a veces decimos así, como Dios me bendice cuando estamos haciendo algo que no corresponde. En muchos países industrializados en el día de hoy estamos sufriendo en el mundo
de que las relaciones industriales, las consecuencias de haber tratado a las personas como cosas en los días de revolución industrial. Sir Arthur Bryant cuenta en su libro o en su saga English algunas de las cosas que sucedían entonces. Y quiero que tome atención. Se empleaban niños de 7 y 8 años y hasta un caso de uno de 3 años para trabajar en las minas. Algunos de ellos arrastraban carretillas por aquellas galerías andando a gatas, otros bombeando el agua metidos en ella hasta las rodillas 12 horas al día. Otros, a los que llamaban los tramperos, abrían y cerraban las puertas para la ventilación, encerrados en cámara hasta 16 horas al día. En 1815 los niños trabajaban en los molinos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin ni siquiera mediodía libre. Los sábados y con nada más que media hora para el desayuno y otra media hora para la comida. En 1833 había 84,000 niños menores de 14 años en las fábricas. Hasta se conoce el caso de niños que ya no se necesitaban, que los echaban a la deriva. Los empresarios objetaban a la expresión echar a la deriva y decían que los niños habían sido puestos en libertad. Reconocían que los niños lo podían tener crudo, tendrían que intentar sobrevivir pidiendo limosna o algo así. Después que hayan sido explotados, y yo miro a estos chicos que están gorditos, están bien cuidados, están resguardados. Que el Señor nos, es decir, ustedes como padres no los han obligado a salir a trabajar. Bueno, a lo mejor el hermano Esteban que los manda a ir a picar leña y porque también tienen que trabajar, tienen que aprender. Pero estos eran explotados. Estos niños no se alimentaban y cuando ya no servían, ellos decían, los empresarios de la época decían, les vamos a dar libertad, los vamos a dejar libres. Pero los niños, como no servían para nada, tenían que ir a pedir limosna. Eso es lo que empezó a suceder con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial. En 1842 a los tejedores de Boulogne les pagaban 7 peniques y medio al día y a los mineros de Stafford 2 chelines y medio. Hubo algunos que reconocieron la locura criminal de aquella sociedad. Carley le tronaba, si la industria de algodón estaba fundada sobre los cuerpos de niños escuálidos, debe desaparecer. Si el diablo se apodera de tus fábricas de algodón, ciérralas. Se pretendía que la mano de obra barata era necesaria para mantener los precios bajos. Coleridge contestaba, habláis de hacer este artículo más barato reduciendo su precio en el mercado de 8 peniques a 6, pero daos cuenta de que el hacerlo habéis debilitado a vuestro país frente a los enemigos extranjeros, daos cuenta de que habéis desmoralizado a miles de extranjeros, daos cuenta de que habéis desmoralizado vuestros compatriotas y habéis sembrado el descontento entre una y otra clase social. Vuestro artículo sale intolerablemente caro por lo que yo veo. Es indudable que las cosas han cambiado considerablemente desde entonces, pero hay tal cosa como la memoria de la raza. En lo hondo de la memoria inconsciente de la gente quedó grabado indeleblemente la impresión de aquellos días. Siempre se trata a las personas como cosas, como máquinas, como instrumentos de producción y de enriquecimiento de los que lo emplean. El desastre será la consecuencia de esa situación tan naturalmente como al día siguiente la noche. Una nación solo olvida su riesgo, el hecho fundamental de que las personas son siempre más importantes que las cosas. Si hay algo que usted y yo nunca debemos perder de vista, es que las personas es lo más importante. No es un objeto, no es un número. Las empresas a nosotros nos miran como número. A usted la miran como un número. No le importa lo que está viviendo, pasando. Es solo un número para que realice el trabajo o realice lo que debe ser. Pero un cristiano no debe pensar de esa forma. Usted no es un número, es alguien importante. Y cuando nosotros sabemos que somos alguien importante para Dios, podemos pensar en aquel que necesita a Cristo. Amén. El tercer principio que nosotros debemos tener claro es que la riqueza material es siempre un bien subordinado. ¿Se entiende? La riqueza material es siempre un bien subordinado. Está ahí. Está a mi dominio, no yo al dominio de él. Amén. Y a veces andamos a lo que
el cash o las cosas materiales nos dominan, más que nosotros dominemos aquellas cosas. A lo mejor muchos de los hermanos dijeron, no, hace mucho frío, no vamos a ir. Aquel frío te dominó. Aquel miedo a lo mejor te tiene dominado. La Biblia no dice que el dinero es la causa de todos los males, pero sí dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. Es muy posible encontrar en las cosas materiales lo que ha llamado a alguien una salvación rival. Una persona puede que crea que porque es rica puede comprarlo todo y salir airoso de cualquier situación. La riqueza se puede convertir en una vara de medir. Puede llegar a ser un único deseo, la única arma para enfrentarse con la vida. Si se desean los bienes materiales para tener una independencia honrosa, para ayudar a la familia y hacer algo por los semejantes, eso está bien. Pero si se desean simplemente para amontonar placeres y para multiplicar el lujo, si la riqueza se ha convertido en el fin principal del hombre, por y para lo que uno vive, ha dejado de ser un bien subordinado y ha usurpado el lugar que solo debe ocupar Dios en nuestras vidas. Una cosa surge de todo esto: el poseer riqueza, dinero, cosas materiales no es un pecado, pero sí una tremenda responsabilidad. Si uno posee muchas cosas materiales, no es algo por lo que se le deba felicitar, sino por lo que se deba orar, para que la use como Dios manda y como Dios quiere. Amén. Nosotros a veces, y yo decía, felicitar a la hermana Karina, debo orar. Mi responsabilidad es orar para que lo que ella pueda obtener, lo pueda usar de la mejor forma posible y siempre honre a Dios. Aún se acusa más el extremismo de incompatibilidades. Amarás a uno y odiarás al otro. Esta formulación hebraica no significa odio propio, sino no amar o amar menos, y Cristo saca la enseñanza: no se puede servir a un tiempo como verdadera servidumbre totalitaria de afanes a Dios y a Mamona. Y esto es hermoso, amado hermano, porque el texto, cuando dice amar, está hablando de ese amor ágape, de ese amor que Cristo tuvo con nosotros. Y cuando está diciendo que uno va a amar, es ese amor ágape a una cosa, y al otro es con un amor eros, algo que se pasa, algo que se termina, algo que después del tiempo ya no está. Por eso es tan importante ese otro. ¿Cuál es el amor que tengo por uno o por otro? ¿Cuál es el amor que usted a lo mejor puede tener o yo puedo tener por la riqueza o las cosas materiales o por Dios? Si mi amor eros es por Dios, estoy mal, porque voy a amar las otras cosas materiales más que a Dios. Y de la noche a la mañana ese amor eros se acaba. No así, ese amor ágape persiste y está con el tiempo. Y pueden pasar las cosas, venir las cosas sobre nuestras vidas, pero cuando amamos a Dios nos mantenemos firmes. Venga lo que venga, nuestras vidas están firmes en el Señor. Amén. Es importante hacer notar que Jesús no está condenando el hecho de ser rico, sino el amar más a las riquezas que al mismo Dios, ya que esto se convierte en idolatría y Dios pasa a un segundo plano cuando realmente nuestro Señor demanda todo nuestro corazón. Pablo lo dice de la siguiente manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el ser rico, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Desde siempre Dios ha demandado ser el primero en nuestra relación con Él. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando les hablé de la historia de Josué? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Yahvé, serviremos al Señor. Hubiese estado el pastor Pablo Valdellenito, me
Me pone un 1. En Primera de Reyes vemos a Elías amonestando al pueblo para que decían finalmente a quién servirán. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Yahvé, si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y peor aún, en Apocalipsis el Señor expresa su desagrado hacia aquellos que creen que pueden tomar una posición intermedia, ni muy tibio, ni muy frío, ni muy caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos en este tiempo? ¿A qué le estamos dando más importancia en nuestra vida? ¿A nuestros placeres, a nuestros deleites, que servir a Dios? Dios demanda nuestro mayor compromiso hacia Él. Y para ello nuestro interés debe estar en las cosas celestiales y no en las terrenales, las cuales son perecederas. Nuestra obediencia completa debe ser hacia Dios y nuestro corazón debe pertenecerle. Jesús no dice esto como aviso, sino como hecho. No dice que no debemos servir a dos señores, sino que simplemente no es posible el intento de servir a dos señores. Solamente nos frustrará y perderemos el tiempo. Tampoco es posible no servir a ningún señor. Nos guste o no, guiamos por algún principio, aun si ese principio es el nihilismo, la creencia que no existe objetivo ni verdad moral. Si es verdad que solo podemos servir a un Señor, y ambos, Jesús y nuestra experiencia, nos dicen que así es, entonces es importantísimo a cuál Señor elegimos servir. El problema se encuentra más en tener a Mamón que en servirlo, darle nuestro corazón, dejar que rija nuestras vidas, convertirlo en la prioridad más importante, dejar que se ponga entre nosotros y Dios. David aconseja, mire, en el Salmo 62, Dios dice: si se aumentare la hacienda, si se aumentaren las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si te sale más trabajo, si eres más prosperado, si te suben el sueldo, si te cambian de posición, que tu corazón no ponga en aquellas cosas, que nuestra vida no la pongamos en todas aquellas cosas que podamos lograr, sino que al contrario, siempre en nuestro Dios. Mientras que las riquezas nos tientan a ser egoístas, es posible utilizarlas sin ser egoístas. Pablo les aconseja a los ricos: no sean altivos, sino hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Un amo es todo aquello que nos esclaviza. Dice Romanos 6:16, el alcohol, la lujuria y el dinero son los amos de algunas personas. En la advertencia de Jesús de que no podemos servir a dos amos, especifica que el dinero es un amo que se opone a Dios. El llamado de Jesús a seguirlo es un llamado a abandonar todos los otros amos. Llamó a Mateo desde el puesto de recaudación de impuestos. Mateo obedeció y se alejó de las riquezas extravagantes y de los tratos sucios. Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan desde los muelles de pesca. Obedecer el llamado de Jesús significa que tenían que dejar atrás todo lo que conocían, todo para lo que habían trabajado. Jesús llamó a Pablo, un fariseo exitoso. Con las palabras: le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Esas palabras nunca aparecerán en una campaña publicitaria. Nunca nadie te va a decir: ven que vas a sufrir los padecimientos de Cristo. Ven que tendrás que ser probado como el oro en el crisol. Ven y sirve a Cristo y tu vida será transformada. Tendrás que dejar de ser egoísta. Tendrás que dejar de ser orgulloso. Tendrás que dejar de regirte por ti mismo. Tendrás que ser un esclavo de Jesucristo. Eso nunca lo encontrarás en ninguna otra parte. Pero en la palabra de Dios sí está. Sí está. Ser esclavo de Cristo. Ser un servidor de Jesucristo.
ser un hijo de Dios. No podemos servir a dos señores porque, como dijo Jesús, acabamos odiando a uno y amando al otro. Es natural, los amos opuestos se exigen cosas diferentes y conducen por caminos distintos. El Señor va en una dirección y nuestra carne y el mundo va en otra. Hay que hacer una elección. Cuando seguimos a Cristo debemos morir a todo lo demás, o no lo lograremos, amados hermanos. Seremos como algunas de las semillas de la parábola de Jesús. Solo una parte de esas semillas, dice la Escritura, que dio realmente fruto. Algunas brotaron al principio, pero luego se marchitaron y murieron. No estaban profundamente arraigadas en buena tierra. La pregunta que debemos hacerlo: ¿dónde estás arraigado tú? ¿Dónde estoy arraigado yo? ¿Estoy arraigado en buena tierra? Quiero ser de aquellas semillas que den buen fruto. Quiero ser de aquellos que lleguen hasta el final, hasta ver cuando suene la final trompeta. Cantábamos que pronto vendrá Jesucristo. Pero Jesucristo vendrá a buscar una iglesia que ame su palabra, que no se confunda entre dos corazones, que no se confunda entre dos servicios, sino que solamente esté sirviendo a este Dios verdadero, a este Dios real. Y lo más hermoso de todo, que Dios no viene por una edad definida, no viene por un nombre de un letrero, una iglesia, no viene porque yo tenga 40 años, tenga 20 o 15 años. Viene a buscar a aquella iglesia que le ama. Aquellos hijos de Dios, aquellas hijas de Dios que le han aceptado y han priorizado buscar ser esclavo, ser el dulos, ese servidor, ese esclavo más bajo, a ese que no le importa nada, solo servir a su amo, servir a su amo, seguir a su amo. Si intentamos servir a dos amos, tendremos lealtades divididas. Y cuando las dificultades del discípulo choquen con la seducción del placer carnal, la atracción magnética de las riquezas y el éxito mundano, nos alejarán de Cristo. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas era un discípulo de Pablo. Dice la Escritura que fue uno que lo acompañó en la primera expedición que él hizo. La primera obra misionera, Demas lo acompañó, predicó, estuvo con él, aprendió de él. Para muchos dicen que era un hombre de opulencia, que tenía, gobernaba. De hecho, el nombre de él significa gobernador. Pero le abandonó. Miró este mundo, dice la Escritura, miró las cosas de este siglo en algunas otras traducciones y dejó a Pablo y se fue a Tesalónica. ¿Qué estás mirando tú, amado hermano? No seamos como Demas, que abandonemos, sino que al contrario, sigamos hasta el final. Dejemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto solamente lo podremos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas. No son mis fuerzas las que podrán lograr esto. Es solamente con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es tan importante, amado hermano. Es tan importante que usted y yo podamos reflexionar. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Soy esclavo de Jesucristo? Somos esclavos. Somos servidores. A diario dejamos que Él nos gobierne, que Él nos dirija. O muchas veces nosotros nos dirigimos como nosotros queremos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Voy a invitar a mi amada esposa que nos lleve en oración.